Estoy demasiado vieja para el amor, susurró la mujer con los ojos marcados por el tiempo y el dolor. Te he esperado toda mi vida, respondió el apache, despertando en ambos una llama que creían apagada para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. La lluvia había cesado, pero el frío se pegaba a los huesos como una enfermedad silenciosa. Alma despertó sin saber dónde estaba, con las manos temblorosas y una sensación extraña en el pecho, como si algo importante se hubiera roto por dentro y ya no pudiera repararse. Las piedras húmedas del puente goteaban agua sucia sobre los trapos que servían de manta, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma agrio de la ropa sin lavar y el miedo acumulado durante días. A su lado, Joaquín lloraba con esa urgencia desesperada de los recién nacidos que no entienden por qué el mundo los ha abandonado. Sus pequeños puños se agitaban en el aire frío de la madrugada, buscando el calor del pecho materno que ya no tenía que darle. «Mamá, el bebé tiene hambre otra vez», murmuró Lucia, su voz pequeña cortando el aire húmedo bajo el puente. Tenía 8 años, pero sus ojos parecían mucho más viejos, como si hubieran visto demasiadas cosas que una niña no debería conocer. Sus labios estaban agrietados por el frío y sus manitas rojas se aferraban a una muñeca de trapo que había perdido un ojo y la mitad del cabello. Alma intentó recordar cómo habían llegado hasta ahí. Fragmentos dispersos se agolpaban en su mente como hojas arrastradas por el viento. La casa de la señora Esperanza, diciéndole que no podía seguir empleándola porque olvidaba las tareas y había manchado 2 vestidos de las hijas del patrón. La casera, exigiendo el pago del cuarto con gritos que despertaron a los vecinos. Tomás, siempre Tomás, con sus gritos y sus manos que dolían, que dejaban marcas moradas en lugares donde nadie más podía verlas. Pero los detalles se difuminaban como humo, dejándola con la sensación de haber perdido pedazos de sí misma por el camino. A veces no recordaba si había comido el día anterior o si había sido la semana pasada. El tiempo se había vuelto un enemigo traicionero que le robaba momentos enteros de su vida. «No sé qué hacer, mija», susurró, mirando a su hijo que se retorcía en los trapos sucios que servían de manta. Sus pechos dolían, hinchados pero secos, como si su propio cuerpo hubiera decidido rendirse ante la desesperación. No había comido en 2 días, tal vez 3. El estómago le dolía con una punzada constante que ya había aprendido a ignorar. El viento nocturno silbaba entre las vigas del puente, creando ecos fantasmales que parecían voces de otros tiempos, de cuando tenía una casa con paredes sólidas y una cocina donde hervía la sopa de frijoles. Alma cerró los ojos y trató de imaginar que estaba en otra parte, en brazos de su madre que había muerto cuando ella tenía 12 años, o en la cocina de su abuela que olía a canela y hierbas medicinales. Lucia se acurrucó junto a ella, pequeña y valiente, tratando de consolar a Joaquín con canciones que apenas recordaba de tiempos mejores. «Mi abuelita me decía que cuando no hay nada más, siempre queda la esperanza», dijo la niña, repitiendo palabras que probablemente no comprendía del todo, pero que se aferraba a ellas como a una cuerda en medio del naufragio. «Tu abuelita nunca vivió bajo un puente», respondió Alma, pero no con amargura, sino con esa aceptación cansada de quien ha agotado todas sus fuerzas luchando contra el destino. Sus palabras sonaron más duras de lo que pretendía, y vio cómo los ojos de Lucia se llenaban de lágrimas silenciosas. «Perdón, mi amor», añadió rápidamente, abrazando a su hija con el brazo que tenía libre. «Tu abuelita era muy sabia, tal vez tenía razón». El viento de la noche traía el olor a tierra húmeda y hierba salvaje,
mezclado con el aroma lejano del humo de las cocinas del pueblo, donde las familias afortunadas cenaban en mesas sólidas bajo techos que no goteaban. Alma sintió cómo la envidia y la desesperación se mezclaban en su estómago vacío como una náusea que no podía vomitar. «Mamá». La voz de Lucia se había vuelto más urgente, con ese tono que usan los niños cuando sienten que algo terrible está a punto de suceder. El bebé ya no llora. Un frío diferente, mortal, se apoderó del corazón de Alma. Joaquim había dejado de llorar, pero no dormía. Sus pequeños labios tenían un tinte azulado que ella reconoció inmediatamente. Había visto esa palidez antes, cuando los bebés se rendían ante el hambre y el frío, cuando sus cuerpecitos decidían que ya no valía la pena luchar. «No, no, no», murmuró, tomando al pequeño entre sus brazos y frotando sus mejillas con dedos desesperados. Su piel se sentía fría y cerosa, como si la vida estuviera escurriéndose de él gota a gota. «No te vayas, mi amor, no me dejes. Por favor, no me dejes». Sus lágrimas cayeron sobre el rostro diminuto de su hijo, lágrimas calientes que contrastaban con la frialdad de su piel. Por un momento terrible, Alma pensó que ya era demasiado tarde, que había fallado como madre de la manera más fundamental posible. Lucia miraba la escena con esos ojos grandes y sabios que habían aprendido a entender el dolor mejor que muchos adultos. Su muñeca de trapo colgaba olvidada de su mano, como si supiera que había llegado el momento de las decisiones adultas. «Mamá, voy a buscar ayuda». «¿A dónde vas a ir, mi niña? Ya nadie nos quiere ayudar». La voz de Alma se quebró al recordar todas las puertas que se habían cerrado en su cara, todos los rostros que se habían endurecido al verla llegar con sus hijos sucios y su historia de fracasos. «Al Apache», dijo Lucia con una determinación que sorprendió a su madre. «Al que vive en la colina». Alma sintió como si le hubieran vertido agua helada por la espalda. El Apache, ese hombre silencioso que aparecía en el pueblo una vez por mes para comprar provisiones, que caminaba derecho y orgulloso mientras todos lo miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. Los niños corrían a esconderse cuando lo veían y las mujeres se santiguaban murmurando oraciones contra el mal de ojo. «No, Lucia, los apaches son peligrosos. Te pueden hacer daño, te pueden robar». Las palabras salieron automáticamente, repeticiones de los miedos que le habían enseñado desde niña, pero sonaron huecas incluso en sus propios oídos. «Pero mamá, el bebé se va a morir si no hacemos algo». La verdad de esas palabras cayó sobre Alma como una losa. Su hija tenía razón. Joaquim se estaba muriendo en sus brazos y ella, perdida en sus propios fantasmas y prejuicios, no sabía cómo salvarlo. ¿Qué importaba si el Apache era peligroso? ¿Qué podía ser peor que ver morir a su hijo por su propia cobardía? «Ve», susurró finalmente, su voz apenas audible por encima del viento. «Pero ten cuidado, mija. Si ves que algo está mal, corres. ¿Me entiendes?» Lucia asintió con seriedad adulta, guardó su muñeca en el bolsillo de su vestido rasgado y se perdió en la oscuridad de la noche, sus pasos pequeños pero decididos resonando en el sendero que llevaba a la colina. Alma se quedó sola con Joaquim, meciéndolo suavemente mientras le cantaba una canción de cuna que su propia madre le había cantado años atrás, cuando el mundo aún tenía sentido y el futuro prometía cosas buenas. Ayamu escuchó los pasos mucho antes de que la niña llegara a su puerta. Eran pasos pequeños, vacilantes, de alguien que tenía miedo, pero que había encontrado algo más fuerte que el miedo para seguir caminando. Se acercó a la ventana sin hacer ruido, observando la figura diminuta que se acercaba a su casa bajo la luz pálida de la luna. La conocía. Era una de las niñas del pueblo. La había visto algunas veces corriendo por los senderos cerca del puente, siempre con un bebé en brazos o tirando de la mano de una mujer que parecía estar perdida en sus propios pensamientos.
Sabía de su existencia como sabía de la existencia de todos los habitantes de San Pedro, aunque ninguno de ellos hubiera cruzado palabra con él en el año que llevaba viviendo allí. Su casa era pequeña, pero sólida, construida con piedras del río y madera que él mismo había cortado de los árboles de la montaña. Tenía un corral pequeño donde pastaban 2 cabras y un jardín donde crecían las hierbas medicinales que su abuela le había enseñado a cultivar cuando era niño, antes de que las guerras cambiaran todo para siempre. Vivía solo desde que había llegado a San Pedro como emisario de paz de su tribu, un gesto simbólico que esperaba suavizar las tensiones entre su pueblo y los colonos mexicanos. Pero la paz era una palabra que significaba cosas diferentes para diferentes personas, y después de un año seguía siendo tratado como una amenaza silenciosa más que como un vecino. Lucia se detuvo frente a la puerta de madera, levantó la mano para tocar y se quedó así inmóvil durante largos minutos. Ayamu podía sentir su miedo desde adentro, pero también su desesperación. Vía algo en la postura de la niña, los hombros tensos, la cabeza ligeramente inclinada, la forma en que se balanceaba de un pie al otro, que le recordó a sí mismo en los días después de perder a sus hijos, cuando el mundo se había vuelto un lugar extraño y hostil. Sus propios hijos habían tenido la edad de esta niña cuando murieron. Aiyana había tenido 8 años, como esta pequeña, y siempre había sido valiente de la misma manera, quieta y determinada. Su hijo menor, Keme, tenía apenas 5 años cuando los soldados llegaron a su poblado. A veces, en las noches silenciosas, Ayamu aún podía escuchar sus risas mezcladas con el viento de la montaña. Finalmente, los nudillos pequeños golpearon la madera 3 veces, suaves pero firmes. Ayamu abrió la puerta sin decir palabra. La niña levantó la mirada hacia él, y en sus ojos vio algo que no había visto en mucho tiempo. La esperanza desesperada de quien no tiene más opciones, pero también el valor de quien está dispuesta a arriesgarlo todo por salvar a quien ama. «Señor», dijo Lucia con voz temblorosa pero decidida, «mi hermanito se está muriendo de hambre. Mi mamá dice que usted es peligroso, pero yo no tengo a dónde más ir». La honestidad brutal de la niña conmovió algo profundo en el pecho de Ayamu. No había súplicas dramáticas, no había mentiras para hacerse parecer más digna de ayuda. Solo la verdad simple y desnuda de una hermana mayor tratando de salvar a su hermano menor. Era el tipo de valor que él había visto en los mejores guerreros de su tribu, pero raramente en niños tan pequeños. «¿Leche?», preguntó él en su español cuidadoso, aprendido en los años de comercio antes de que las guerras lo complicaran todo. Su voz era grave pero suave, sin la dureza que la gente del pueblo esperaba de un apache. Lucia asintió vigorosamente, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas agrietadas por el frío. «Por favor, señor, le prometo que cuando sea grande le voy a pagar. No sé cómo, pero le voy a pagar. Mi mamá dice que no hay que deber favores, pero mi hermanito se va a morir si no lo ayudamos». Ayamu desapareció dentro de la casa y se movió con la eficiencia silenciosa que había desarrollado durante sus años de soledad. Su cocina era simple pero ordenada, con jarras de barro donde guardaba leche fresca de cabra y canastas tejidas donde mantenía pan que horneaba cada 3 días. Tomó la mejor jarra, la envolvió en un trapo limpio y añadió un pedazo de pan casero y un pequeño frasco de miel. Cuando regresó a la puerta, la niña seguía ahí, temblando no solo de frío, sino de alivio. Puso todas las cosas en las manos pequeñas y observó cómo sus ojos se llenaban de una gratitud tan profunda que le dolió el corazón. «Gracias», susurró Lucia. «Gracias, gracias, gracias». Y entonces corrió hacia el puente, sus pasos más ligeros ahora, llenos de propósito y esperanza renovada. Ayamu
Se quedó de pie en la puerta durante mucho tiempo, después de que ella desapareció en la oscuridad, escuchando el eco de sus pasos que se desvanecía en la distancia. Por primera vez en meses, había hecho algo que no fuera simplemente sobrevivir. Había ayudado a alguien, había servido para algo más que ocupar espacio en el mundo. El viento nocturno traía el aroma de la salvia silvestre y el sonido lejano del río que corría al pie de la montaña. Ayamu respiró profundamente, sintiendo cómo algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado tenso y dolorido durante tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía respirar sin esa opresión. Esa noche durmió mejor de lo que había dormido en un año, y por primera vez en mucho tiempo, no soñó con humo ni con gritos. Durante los días siguientes, Ayamu comenzó a dejar pequeñas cosas cerca del puente. Un poco de carne seca envuelta en hojas limpias, una manta de lana que ya no usaba, pero que aún mantenía el calor, un frasco con miel silvestre que había recolectado de las colmenas naturales de la montaña, hierbas medicinales para el dolor de estómago y la fiebre. Nunca se acercaba cuando ellas estaban despiertas, pero sabía que encontraban sus regalos porque desaparecían antes del anochecer. Había desarrollado un instinto silencioso para moverse sin ser visto, una habilidad que había perfeccionado durante los meses de aislamiento cuando prefería evitar los encuentros incómodos con los habitantes del pueblo. Se había dado cuenta de que podía observar el puente desde una roca alta en la montaña, oculto entre los matorrales de mezquite. Desde ahí veía cómo la mujer, Alma, había escuchado que se llamaba, revisaba cada regalo con desconfianza antes de aceptarlo, cómo sus manos temblaban mientras destapaba los frascos de miel, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cuando el bebé dejaba de llorar después de tomar la leche de cabra. Alma, al principio, había rechazado todo. «No podemos aceptar esto», le decía a Lucia mientras miraba la comida con la suspicacia de quien ha aprendido que nada en la vida llega gratis. «¿Qué va a querer a cambio? Los hombres siempre quieren algo». Sus palabras llegaban hasta Ayamu, llevadas por el viento, y él entendía esa desconfianza. Había conocido suficientes hombres blancos y mexicanos para saber que muchos de ellos veían a las mujeres como mercancía, especialmente a las mujeres pobres y desesperadas. La precaución de Alma era inteligente, no paranoia. Pero Joaquim mejoraba cada día que pasaba. Sus mejillas habían recuperado color y ya no tenía esa palidez terrible que había asustado tanto a su madre. La leche de cabra le había salvado la vida, y eso era algo que Alma no podía negar por más desconfiada que fuera. «Tal vez no quiera nada, mamá», sugería Lucia con esa sabiduría infantil que a veces ve más claro que la prudencia adulta. «Tal vez solo es bueno. Los hombres siempre quieren algo», repetía Alma, pero su voz había perdido convicción. Cada día que pasaba, sin que el apache apareciera exigiendo pago o explicaciones, cada gesto anónimo de cuidado comenzaba a desmoronar sus defensas como agua que erosiona lentamente la roca más dura. Una mañana, Alma encontró más que comida junto a las piedras que marcaban su refugio temporal. Había un pequeño paquete de hierbas medicinales, atado con fibras de palma trenzadas con cuidado, y una nota escrita con letra cuidadosa en un español sin errores. «Para la fiebre del niño. Hervir en agua, dar pequeños sorbos». Joaquim había pasado la noche inquieto con la frente caliente y llanto intermitente que no cedía sin importar cuánto lo meciera su madre. Alma no había mencionado esto a nadie. ¿A quién podría decírselo? Pero de alguna manera el apache sabía, o había estado observándolos más de cerca de lo que ella pensaba, o tenía esa intuición que desarrollan quienes han cuidado de otros durante mucho tiempo.
Preparó la infusión tal como le había enseñado su abuela años atrás, cuando el mundo aún tenía sentido y ella creía que su vida seguiría un camino predecible. Las hierbas olían a montaña y a tiempo antiguo, a conocimiento que pasa de mano en mano sin perderse nunca del todo. El aroma le trajo recuerdos de su infancia, de tardes enteras aprendiendo sobre plantas que curaban y plantas que dañaban, de una abuela que sabía leer las nubes y predecir las tormentas. Joaquín bebió el té sin protestar, sus pequeñas manos aferrándose al frasco como si supiera que contenía medicina. Para la noche su fiebre había bajado y durmió tranquilo por primera vez en días. Su respiración suave y regular como la de cualquier bebé sano. Alma se permitió llorar en silencio, no de pena, sino de un alivio tan profundo que le dolía el pecho. Era la primera vez en meses que algo salía bien, que una decisión desesperada resultaba en algo bueno en lugar de en más problemas. «Mamá», susurró Lucia en la oscuridad, su voz apenas audible por encima del sonido del viento entre las vigas del puente. «¿Crees que el señor Apache tenga hijos?» Alma se sobresaltó ligeramente. Era una pregunta que no había considerado, pero que tenía perfecto sentido. «No lo sé, mija». «¿Por qué preguntas?» «Porque conoce muchas cosas de bebés. Como mi papá nunca supo». La observación de su hija se clavó en el corazón de Alma como una astilla afilada. Lucia tenía razón. Tomás nunca había mostrado interés en cuidar a Joaquín, nunca había notado cuando tenía fiebre o cuando necesitaba cambio de pañal, nunca había despertado en las madrugadas cuando el bebé lloraba, nunca había preguntado si Alma necesitaba ayuda con las tareas de cuidado que consumían cada minuto de cada día. Pero este hombre extraño, este Apache del que le habían enseñado a desconfiar desde la infancia, estaba demostrando más instinto paternal y más capacidad de cuidado que el padre biológico de su hijo. «Tal vez», murmuró Alma, sintiendo cómo algo cambiaba en su forma de ver al mundo. «Tal vez las apariencias engañan más de lo que creemos». La propuesta llegó en otra nota, escrita con la misma letra cuidadosa. «Viene el frío fuerte. La casa tiene espacio para 3 más, sin compromisos, sin pagos, solo hasta que encuentren algo mejor». Alma leyó las palabras una y otra vez, buscando la trampa oculta, el precio que no se mencionaba. Había aprendido a ser desconfiada, porque la experiencia le había enseñado que los gestos de bondad casi siempre venían con condiciones ocultas, con expectativas que se revelaban cuando ya era demasiado tarde para retroceder. Pero el frío se había intensificado con la llegada de noviembre. Joaquín había desarrollado una tos que empeoraba cada noche, y Lucia había comenzado a despertar temblando incluso bajo todas las mantas que tenían. Las mañanas eran especialmente brutales, con heladas que convertían el agua estancada bajo el puente en hielo delgado que se quebraba con sonidos tristes. «¿Qué significa sin compromisos, mamá?», preguntó Lucia, mirando por encima del hombro de su madre mientras leía la nota por 5ª vez. «Significa que no tendríamos que pagarle nada», explicó Alma, aunque su voz sonaba incierta. «O eso dice él. ¿Y por qué no le creemos?». Era una pregunta simple que no tenía respuesta simple. ¿Por qué no le creía? Porque era Apache y le habían enseñado que los Apaches eran traicioneros. Porque era hombre y había aprendido por experiencia que los hombres mentían cuando querían algo de una mujer. Porque había vivido tanto tiempo con el miedo que ya no recordaba cómo era confiar en alguien. O tal vez porque durante tanto tiempo había estado acostumbrada a que las cosas malas le pasaran, que no sabía cómo reaccionar cuando algo podía ser bueno. Esa noche, mientras escuchaba la respiración laborosa de Joaquín y sentía cómo Lucía se encogía de frío junto a ella, Alma tomó una decisión. No era una decisión valiente ni heroica.
Era simplemente la decisión de una madre que había agotado todas las demás opciones y que ya no podía permitir que su orgullo pusiera en riesgo la vida de sus hijos. Al amanecer, envolvió a Joaquim en todas las mantas que tenían, tomó de la mano a Lucia y caminó hacia la casa en la colina. El sendero era empinado y pedregoso, lleno de piedras sueltas que hacían tropezar y ramas bajas que arañaban la ropa. Alma se detuvo varias veces, no solo para descansar, sino para reunir valor. Cada paso la acercaba a una decisión que podía cambiar su vida para mejor o para peor, y no había forma de saber cuál sería el resultado hasta que fuera demasiado tarde para arrepentirse. Ayamu la esperaba en la puerta, como si hubiera sabido que vendría. No dijo palabra de bienvenida, no hizo gestos dramáticos. Simplemente se hizo a un lado para dejarla pasar y señaló hacia una habitación pequeña pero limpia donde había preparado 3 petates y una estufa de leña que ya calentaba el ambiente. La habitación olía a hierbas secas y madera limpia. Las paredes eran de piedras sólidas y libres de humedad. Había una ventana pequeña que daba al valle y junto a la estufa una pila ordenada de leña seca que prometía calor durante muchas noches frías. «Gracias», murmuró Alma, y fue la primera palabra que le dirigía directamente. Su voz sonó pequeña en el espacio cálido, pero también liberada, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas y finalmente pudiera exhalar. Él asintió y desapareció hacia otra parte de la casa, dejándola sola para que se acostumbrara al nuevo espacio. Alma se sentó en uno de los petates, con Joaquim en brazos y Lucia explorando tímidamente los rincones de la habitación. Por primera vez en semanas, no sentía el viento cortándole la cara. Por primera vez en meses, no tenía miedo de dónde iban a dormir esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, sus hijos estaban en un lugar donde podían estar calientes y secos. Era un comienzo pequeño, pero era un comienzo. Los primeros días en la casa de Ayamu fueron extraños y silenciosos. Él les había dado el cuarto más alejado de los suyos y había construido una pared de tela gruesa para darles privacidad completa. Por las mañanas dejaba comida preparada en la cocina, tortillas calientes, frijoles hervidos, leche fresca, y desaparecía hasta la tarde, trabajando en algún lugar de las tierras que rodeaban su casa. Alma nunca lo veía comer, nunca lo veía descansar. Era como un fantasma benévolo que proveía sin mostrarse, que cuidaba sin estorbar. Su presencia se sentía en los detalles. Agua caliente lista para los baños, leña siempre seca junto a la estufa, hierbas frescas en la cocina que no habían estado ahí la noche anterior. Poco a poco, Alma comenzó a relajarse lo suficiente como para dormir más de 3 horas seguidas. Su cuerpo, acostumbrado a estar siempre alerta ante el peligro, lentamente fue aprendiendo que aquí podía descansar. Sus sueños se volvieron menos agitados, menos llenos de pesadillas, donde perdía a sus hijos o donde Tomás regresaba para llevárselos. Joaquim floreció en el ambiente cálido. Su tos desapareció en menos de una semana y comenzó a hacer esos sonidos contentos que hacen los bebés cuando se sienten seguros. Empezó a sonreír cuando veía la luz del sol entrando por la ventana, y sus brazos gorditos se movían con más energía cuando jugaba con los trapos de colores que Alma había improvisado como juguetes. Lucia había encontrado una muñeca de trapo abandonada en un rincón, cuidadosamente reparada con hilo nuevo y rellena con algodón fresco, y había comenzado a jugar otra vez, algo que no hacía desde que habían perdido su último hogar. Se sentaba junto a la ventana por las mañanas, peinando el cabello de su muñeca mientras le contaba historias en voz baja. Una tarde, mientras Alma cosía algunas ropas que Ayamu había dejado para reparar, un trabajo honesto por el que le había dejado unas monedas sin decir palabra, escuchó su voz desde la cocina hablando suavemente con alguien.
Se acercó con curiosidad y lo vio de rodillas junto a Joaquim, que había logrado salir gateando de la habitación por primera vez. «Eres fuerte», le decía el apache al bebé en español, pero con un acento diferente, más suave, más cálido de lo que había esperado. «Vas a crecer grande y sano, vas a ser valiente como tu mamá». Joaquim balbuceaba en respuesta, extendiendo sus manitas hacia el rostro curtido del hombre. Ayamu sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su cara, haciéndola más joven, más humana, menos intimidante. «¿Le gusta a usted?», dijo Alma desde la puerta, y Ayamu se sobresaltó ligeramente al darse cuenta de que había sido observado. «Los niños no ven enemigos», respondió él, poniéndose de pie pero sin alejarse de Joaquim. «Solo ven si alguien es bueno con ellos o no». «¿Tenía usted hijos?», preguntó Alma, y inmediatamente se arrepintió de la pregunta al ver cómo la expresión de él se ensombrecía como nubes cubriendo el sol. «Tuve», dijo simplemente, y ella entendió por el dolor que cruzó por sus ojos que ese era un territorio donde no debía aventurarse todavía. Pero algo había cambiado entre ellos en ese momento. Ya no era solo el cuidador anónimo y la refugiada agradecida. Eran dos personas que habían perdido cosas importantes y que estaban aprendiendo a vivir con esas pérdidas bajo el mismo techo. «Lo siento», murmuró Alma. «El dolor enseña», respondió Ayamu. «Lo demás solo pasa». Fueron las palabras más profundas que él había compartido con ella, y Alma las guardó en su corazón como un tesoro inesperado. Los meses pasaron como páginas de un libro que Alma había temido no tener oportunidad de leer. Había comenzado a sentirse segura, y esa sensación era tan nueva y frágil que no se atrevía a nombrarla en voz alta, como si pronunciar la palabra felicidad pudiera romper el hechizo y devolver el caos a su vida. Había encontrado trabajo cosiendo en las casas más humildes del pueblo, gracias a doña Mercedes, una viuda arrugada como una pasa, pero con ojos bondadosos, que entendía lo que significaba empezar de nuevo, sin ayuda de nadie. «Todas las mujeres necesitamos una segunda oportunidad», le había dicho a Alma mientras le explicaba los puntos que prefería en los dobladillos. «Y algunas necesitamos una tercera y una cuarta». Lucia había vuelto a la escuela comunitaria, donde la maestra Rosario había notado que la niña tenía una inteligencia aguda y una imaginación que valía la pena cultivar. «Esta niña tiene talento para las palabras», le había dicho a Alma una tarde. «Cuenta historias que hacen que otros niños dejen de jugar para escucharla». Joaquim había crecido robusto y alegre, había comenzado a dar sus primeros pasos aferrándose a las paredes de la casa y había desarrollado una risa contagiosa que llenaba los espacios silenciosos con música pura. Ayamu había construido un cuarto separado para ellos, con ventanas que daban al valle y una pequeña estufa propia. Ya no era un refugio temporal, se había convertido en un hogar. Había agregado estantes para los libros de Lucia, ganchos en la pared para colgar la ropa y una mesa pequeña donde Alma podía coser durante las horas de luz natural. Alma había comenzado a notar cosas pequeñas que la conmovían sin que pudiera explicar por qué. Como él calentaba agua para los baños de los niños sin que ella se lo pidiera. Cómo dejaba flores silvestres en la mesa de la cocina cuando había tormenta para alegrar el ambiente. Cómo sus ojos la seguían con una expresión que no sabía cómo interpretar, pero que no la asustaba. Era una mirada diferente a las que había conocido antes. No la miraba como Tomás, con esa mezcla de posesión y desprecio. No la miraba como los otros hombres del pueblo, con curiosidad malsana o lástima condescendiente. La miraba como si fuera una persona completa, digna de respeto, interesante por sí misma. Una noche, mientras cosía a la luz de la lámpara de aceite una blusa para la hija del herrero con bordados delicados que le tomaban horas, pero que le pagaban bien, él se acercó con 2 tazas de té de hierbas. «Trabaja mucho», dijo,
ofreciéndole una taza. El té olía a manzanilla y menta, cálido y reconfortante. «Necesito trabajar», respondió ella. Pero aceptó el té y se dio cuenta de que era la primera vez en meses que alguien se preocupaba porque ella pudiera estar cansada. «Los niños están felices», observó Ayamu, sentándose al otro lado de la mesa de madera que él mismo había construido. «Sí», sonrió Alma, mirando hacia donde Lucia dormía acurrucada junto a Joaquim en el petate grande que habían colocado junto a la estufa. «No los había visto así desde hace mucho tiempo. ¿Y usted? ¿También está feliz?». Era una pregunta simple que la tomó por sorpresa. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le preguntó si era feliz? ¿Cuándo había sido la última vez que se lo había preguntado a sí misma? Durante tanto tiempo había estado enfocada en sobrevivir que había olvidado que existían otros objetivos en la vida. «Estoy en paz», dijo finalmente, probando las palabras como si fueran comida nueva. «Es diferente a la felicidad, pero también está bien». «La paz es importante», asintió él, sus ojos reflejando la luz dorada de la lámpara. «La guerra duele por fuera. La falta de paz duele por dentro». Se quedaron en silencio, bebiendo su té, y Alma se dio cuenta de que era un silencio cómodo. No tenían que llenarlo con palabras vacías o conversación forzada. Podían simplemente existir juntos en el mismo espacio. Dos personas que habían encontrado algo parecido a la calma después de mucho tiempo de tormenta. Pero la calma, como Alma había aprendido a lo largo de su vida difícil, nunca duraba tanto como una esperaba. El rumor comenzó en la cantina del pueblo, donde los hombres se reunían después del trabajo para beber pulque y quejarse de sus esposas. Alguien había visto a Alma caminando hacia la casa del Apache muy temprano por la mañana. Alguien más había notado que compraba comida para más de 3 personas. Pronto, las especulaciones se extendieron como fuego en pasto seco. Alma estaba viviendo como salvaje con el Apache. Sus hijos estaban siendo corrompidos por influencias paganas. Era un escándalo para las familias cristianas del pueblo. ¿Qué tipo de ejemplo estaba dando a las otras mujeres? ¿Qué pensarían los niños que iban a la escuela con Lucia? Las murmuraciones llegaron a oídos del padre, quien fue presionado por las familias más influyentes para intervenir. Ayamu fue convocado a la prefectura, donde escuchó sin responder las acusaciones de estar desestabilizando los valores cristianos y corrompiendo a una mujer mexicana decente. Alma comenzó a perder trabajos de costura sin explicación. Las mujeres que antes la contrataban ahora le cerraban las puertas en la cara o le decían con voz fría que ya no necesitaban sus servicios. Lucia llegó a casa llorando porque algunos niños la habían llamado hija de salvaje y se habían negado a jugar con ella. «Tal vez deberíamos irnos», le dijo Alma a Ayamu una noche después de acostar a los niños. La conversación había estado pendiente durante días, flotando entre ellos como una amenaza que ninguno quería enfrentar. «Esto nos está causando problemas a todos. ¿A dónde irían?», preguntó él, y su voz sonaba cansada de una manera que ella no había escuchado antes. «No lo sé, pero no quiero que sufra por nuestra culpa». Ayamu la miró con una intensidad que ella no había visto antes, como si estuviera tratando de memorizar su rostro. «No sufro por su culpa. Sufro cuando pienso que podrían irse». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendieron hasta los rincones más ocultos de sus corazones. «¿Por qué?», susurró Alma, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. «Porque hace mucho tiempo que mi casa no se sentía como un hogar», respondió él, sus palabras cuidadosas pero cargadas de emoción. «Porque sus hijos me recuerdan por qué vale la pena levantarse cada mañana. Porque usted me recuerda que todavía puedo cuidar de alguien».
Alma sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, pero no era una ruptura dolorosa. Era como cuando el hielo se rompe en primavera, permitiendo que el agua fluya otra vez después de un invierno largo y duro. Ayamu, dijo su nombre por primera vez, y sonó diferente en sus labios, más suave, más íntimo, como una oración que había estado esperando el momento adecuado para ser pronunciada. Pero antes de que pudiera decir más, los ladridos de los perros llenaron la noche, seguidos de voces airadas que se acercaban por el sendero hacia la casa. Tomás había regresado, y no había vuelto solo. Llegó con 3 hombres del pueblo, con ropa nueva y palabras de arrepentimiento que sonaban ensayadas. Hablaba de trabajo estable en un rancho cerca de Guadalajara, de haber dejado la bebida, de querer ser un mejor padre para su hijo. Pero Alma veía algo familiar en sus ojos, esa sombra que conocía muy bien y que significaba que no había cambiado realmente. Solo había aprendido a esconder mejor su verdadera naturaleza. «Es mi hijo», decía, señalando a Joaquim, que se escondía detrás de las piernas de Ayamu cuando Tomás trataba de cargarlo. El niño, que apenas tenía 1 año, pero que ya había aprendido a distinguir entre las manos que cuidaban y las que lastimaban, lloraba cada vez que su padre biológico se acercaba. «Y yo tengo derecho a protegerlo», respondía Alma, con una firmeza que la sorprendía a ella misma. Ya no era la mujer temblorosa que había vivido bajo el puente. Algo había cambiado en ella durante estos meses de paz, algo fundamental en la forma en que se veía a sí misma y en lo que estaba dispuesta a tolerar. Protegerlo, viviendo con un salvaje, escupía Tomás, y sus acompañantes murmuraban su apoyo. «¿Crees que esto es mejor para él? ¿Crecer entre paganos y hechicerías?» Alma miró a Ayamu, que permanecía silencioso pero alerta, listo para defender si era necesario. Miró a Joaquim, que ahora gateaba hacia ella con los bracitos extendidos, confiado en que lo protegería. Miró a Lucía, que había comenzado a florecer desde que vivían en la casa de la colina, que había recuperado la risa y la curiosidad que Tomás le había quitado con sus gritos y sus manos violentas. «Sí», dijo finalmente, su voz clara y sin vacilación. «Creo que esto es mejor para él. Creo que es mejor para todos nosotros». La respuesta enfureció a Tomás, que comenzó a hacer amenazas y a hablar de llevarse el caso ante las autoridades, de demostrar que una mujer que vivía en pecado con un indio no era apta para criar a un niño mexicano decente. Ayamu, que había permanecido callado durante toda la discusión, finalmente habló. «Hay una solución», dijo con esa calma que nunca lo abandonaba, incluso en los momentos más difíciles. «Si ella quiere». Se volvió hacia Alma y en sus ojos vio algo que no había esperado ver nunca más en los ojos de un hombre. Respeto completo por su decisión, sin presión, sin expectativas, sin amenazas ocultas. «Podríamos casarnos», dijo simplemente, las palabras saliendo sin adornos ni dramatismo. «La protegería legalmente a usted y a los niños, pero solo si es lo que usted quiere». No era una declaración de amor apasionado. No era una propuesta romántica con flores y promesas imposibles. Era un ofrecimiento práctico, hecho con ternura genuina, una solución que nacía del cuidado real, no de la posesión o el deseo de controlar. Alma pensó en todos los meses que habían vivido bajo el mismo techo sin que él hubiera tratado de aprovecharse de ella ni una sola vez. Pensó en las mañanas cuando despertaba y encontraba agua caliente lista para el baño de los niños. Pensó en las noches cuando él se quedaba despierto arreglando los juguetes rotos de Joaquim. Pensó en la forma en que Lucia había comenzado a correr hacia él cuando llegaba de la escuela, sin miedo, llena de confianza.
Pensó en la diferencia entre un hombre que golpeaba y un hombre que sanaba, entre uno que tomaba y otro que daba, entre uno que destruía y otro que construía, día tras día, con gestos pequeños y decisiones constantes de ser mejor persona. Sí, dijo, y su voz sonaba firme como roca. Sí quiero. El matrimonio se realizó primero según las tradiciones apaches en el terreno sagrado que su pueblo consideraba inviolable, rodeados de guerreros que habían venido a dar su bendición y de ancianas que cantaron oraciones por su felicidad. Luego se repitió la ceremonia ante el padre del pueblo, que había comenzado a entender que el amor verdadero no reconocía fronteras de raza o cultura. En el juzgado, cuando Tomás trató de exigir la custodia de Joaquim, alegando que Alma estaba envuelta con un salvaje, los documentos y testimonios revelaron una verdad que él había esperado mantener oculta. Había intentado entregar al niño como pago de deuda a un comerciante de ganado meses antes, tratándolo como mercancía en lugar de como su hijo. La jueza, una mujer mayor con ojos inteligentes, se sintió conmovida por el testimonio de Alma, ahora una mujer con presencia y dignidad que hablaba con la voz clara de quien ha encontrado su lugar en el mundo, y determinó que Tomás solo podría visitar a su hijo una vez por mes, bajo supervisión de un miembro de la iglesia. Humillado por la revelación de su intento de usar a su propio hijo como moneda de cambio, Tomás abandonó el pueblo esa misma noche y se mudó a otra región, perdiendo para siempre la oportunidad de ser parte de la vida de Joaquim. Años después, Alma y Ayamu habían establecido una casa de acogida para mujeres en situación vulnerable, con la ayuda de doña Mercedes Itezcatl, la curandera que mezclaba oraciones católicas con conocimiento indígena. La casa se había convertido en un refugio donde las mujeres que huían de matrimonios violentos o de la pobreza extrema podían encontrar seguridad y apoyo para reconstruir sus vidas. Ayamu enseñaba técnicas de construcción y carpintería a los jóvenes del pueblo y había comenzado a compartir algunos de los conocimientos medicinales de su pueblo con quienes estaban dispuestos a aprender. Poco a poco, la convivencia entre blancos e indígenas comenzó a mejorar, no porque desaparecieran los prejuicios, sino porque las acciones cotidianas de bondad eran más poderosas que las palabras de odio. Lucia creció convirtiéndose en una narradora respetada en las festividades del pueblo, guardiana de historias que tendían puentes entre dos mundos. Sus cuentos mezclaban tradiciones mexicanas y apaches, creando algo nuevo y hermoso que pertenecía a ambas culturas, sin ser propiedad exclusiva de ninguna. Joaquim se convirtió en símbolo de la convivencia posible, un niño que hablaba español y apache con la misma fluidez, que conocía tanto las oraciones cristianas como las ceremonias de la montaña, que veía el mundo como un lugar donde diferentes formas de sabiduría podían coexistir sin conflicto. Una tarde de primavera, mientras observaba a su familia desde la puerta de su casa, Ayamu enseñando a Joaquim a tallar una figura de madera, Lucia leyendo bajo el árbol de mezquite que habían plantado juntos el primer año de su matrimonio, Alma sintió una paz profunda que no había conocido nunca antes. No era la paz de quien ha evitado los problemas, sino la de quien los ha enfrentado y ha encontrado del otro lado algo mejor de lo que se atrevió a soñar. Era la paz de quien ha aprendido que el amor verdadero no siempre llega con flores y declaraciones románticas, sino a veces con agua caliente para el baño, con medicina para la fiebre, con brazos que protegen sin poseer, con decisiones diarias de elegir la bondad por encima de la comodidad. El viento de la tarde traía el aroma de las hierbas medicinales que crecían en su jardín, mezclado con el humo de las cocinas del pueblo donde ahora eran bienvenidos.
En la distancia, las montañas se alzaban serenas bajo el cielo dorado, testigos silenciosos de una historia de supervivencia que se había transformado en historia de amor. Ayamu se acercó y puso una mano suave en su hombro, un gesto pequeño que contenía toda la ternura que las palabras no podían expresar. «¿En qué piensa?», le preguntó, siguiendo su mirada hacia los niños que jugaban en el jardín. Alma sonrió, observando a sus hijos que corrían entre las flores sin conocer fronteras entre mundos diferentes. «En que a veces las cosas más hermosas crecen en el lugar donde menos las esperamos», respondió, su voz suave pero segura. «En que a veces lo que tememos es exactamente lo que necesitamos para sanar». No había paz perfecta en su vida, pero había respeto, cuidado mutuo y la certeza profunda de que todas las decisiones que los habían llevado hasta ahí, incluso las más desesperadas, habían valido la pena. El sol se ponía pintando el cielo de rojos y dorados, bendiciendo con su luz una familia forjada no por la sangre, sino por la compasión, el valor y finalmente por un amor que había aprendido a crecer en silencio, nutriéndose de gestos pequeños y decisiones valientes tomadas día tras día. En el horizonte, la luna comenzaba a asomar, prometiendo otra noche de paz, bajo el techo que habían construido juntos, donde dos mundos se habían encontrado para crear algo nuevo, algo mejor, algo que valía todos los caminos difíciles que habían tenido que recorrer para llegar hasta ahí. El amor no siempre llegaba como en las canciones, pero cuando llegaba real y verdadero, construía cimientos que podían resistir cualquier tormenta que el futuro trajera.